Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva clase asincrónica, en este caso de la materia Práctica Profesionalizante 3, Proyecto Integrador, tal como venimos viendo en la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Mi nombre, ya me conocen, es Juan Manuel Musante. En este caso vamos a abordar la última unidad de manera integral sobre la supervisión colaborativa y el concepto de covisión. Para eso vamos a estar trabajando el libro de Lionel Loiden, Supervisión colaborativa y covisión, reflexión sobre el ejercicio profesional entre colegas. ¿Cuáles son los temas centrales que voy a plantear respecto de este libro que escribió muy bien Lionel? La cuestión de la supervisión y la práctica profesional, cómo la supervisión es una radiografía, es una herramienta que nos permite a nosotros entender que nuestro trabajo como acompañantes terapéuticos es un proceso continuo con un otro. Hay una práctica profesional que está sustentada en la teoría, está sustentada en la ética, pero trabajamos con otros acompañantes, con otros usuarios de dispositivos de acompañamiento terapéutico, y a esta altura del partido y al final de la carrera tenemos que entender que están preparados para supervisar, pero que la supervisión es un rol a construir en covisión, en una mirada con el otro, con otros y hacia otros. Lo que tenemos que entender es el para qué supervisamos, con quién supervisamos y cuándo supervisamos. La supervisión va de la mano directamente de la formación y plantea Leonel un concepto muy interesante que es con el que quiero que trabajen, que es el concepto de bitácoras de lo vivenciado. Las bitácoras son instrumentos, herramientas que sirven como informes para poder relevar la información y poder trabajar el rol profesional desde el cuidado y desde el relevamiento de datos para poder abordar el trabajo como acompañantes terapéuticos. El trabajo en grupo, el encuadre y la identidad profesional son elementos que tenemos que tener en cuenta para supervisar colaborativamente con esta mirada horizontal, democrática que plantea Leonen en el libro, y instrumentalizando esta supervisión colaborativa a través de la covisión como herramienta. Tenemos que entender que para dar un servicio de calidad tenemos que utilizar la supervisión como una instancia formativa. Va a haber una construcción anterior a la práctica. Ustedes ya trabajaron en práctica 1 y en práctica 2 debido al contexto del COVID-19. Análisis de casos conmigo. Hicimos un trabajo grupal, analizando casos clínicos, realizando una lectura pormenorizada y detallada de los temas, entendiendo que no es un espacio de psicoterapia como venimos haciendo las clases, sino que son espacios para realizar señalamientos de la propia práctica. Esos señalamientos que uno hace están marcados directamente con un compromiso ético que yo, como profesional de la salud mental, promulgo que ustedes también lo tengan. ¿Por qué? Porque el supervisor tiene que ser un promotor de las iniciativas de la construcción de un rol profesional y que todos los saberes que fueron viendo la carrera se lleven a la práctica, desde lo técnico, desde el perfeccionamiento profesional, y entendiendo que el supervisor, más allá de ser una instancia formativa en lo académico y en lo profesional, es un soporte emocional que aloja, que alberga, que le da valor a la tarea de la T desde lo emocional. El encuadre va a estar marcado por la supervisión. Sin supervisión, como agente externo, y sin coordinación como agente interno del proceso de acompañamiento terapéutico, no hay posibilidad de un trabajo ético, de un compromiso, del logro de objetivos con el usuario del dispositivo, con el acompañado paciente, como quieran decirlo. Pero para ser supervisor hay que tener muy en claro estas dos cosas: el encuadre y por sobre todas las cosas, las competencias profesionales. ¿Cuáles son esas competencias profesionales que tiene que tener el supervisor? Son esas 4 que están viendo ahí: la confidencialidad, la mente de principiante, la autogestión y el paralelismo. Estas 4 competencias, sintetizadas con la sigla CAMP, es sumamente importante esta sigla porque sintetiza estas 4 competencias profesionales que tiene que tener el supervisor. ¿Cómo son estas 4 competencias? La confidencialidad, la autogestión, la mente de principiante y el paralelismo. Si uno tiene confidencialidad como supervisor, puede escuchar, puede compartir esa otra persona que nos está abriendo su subjetividad, puede confiar en nosotros, sus vulnerabilidades, sus expectativas y su trabajo. Uno que tiene que hacer como supervisor: observar, omitir los juicios de valor, nos tenemos que correr
desde ese lado no hay que juzgar lo que hace el otro y tener una escucha activa. ¿Para qué? Para promover en ese estudiante que son ustedes la autogestión. Ustedes son protagonistas del proceso de práctica profesionalizante. Van a las instituciones, observan, se dan cuenta y lo que les pasa resuena en su práctica profesional, subjetivamente también, más allá de lo académico. Ven cuán empáticos pueden ser con el otro, qué emociones tienen, qué vivencias. Uno tiene que autogestionar su tarea para poder colaborar con el otro, porque así su profesión va a madurar, van a poder construir su identidad, pero siempre para que haya confidencialidad y autogestión tiene que haber la M, que es la mente de principiante. Uno tiene que ser flexible, aceptar, adaptarse, estar dispuesto a lo novedoso. Hay un concepto muy bueno del libro que es el vacío fértil. Es esto de, bueno, lanzarme sin red a aprender cosas nuevas y sobre la base de la comprensión de lo nuevo y de los aprendizajes que se me van a ir dando, yo voy a poder ser permeable, fértil a la novedad, al aprendizaje y a la construcción del conocimiento. La posibilidad es clave, hay que saber transitar la incertidumbre, que hay algo que nos enseñó la pandemia, es a transitar la incertidumbre. Y finalmente el último concepto es el paralelismo. Si algo es paralelo, justamente va al mismo tiempo en otro carril, es paralelo. Lo que tenemos que lograr es que ese ejercicio profesional resuene, vaya en consonancia, tanto positivo o negativamente, con nuestra historia de vida. Saber que lo subjetivo y lo profesional van en paralelo, van de la mano, acorde a las problemáticas del usuario. Sabiendo que somos un recurso y un apoyo terapéutico y tenemos que ver en qué momento y si es necesario hacer una derivación ética o hacer un cambio gradual de AT. Si uno supervisa, uno tiene que tener en claro con los estudiantes estas cuatro cosas. Ustedes el día de mañana pueden estar dando clases, supervisando, coordinando, pero tienen que trabajar con esta sigla que es CAMP y estas cuatro cosas. Para entrar en terreno, para entrar en el campo justamente, hay que tener confidencialidad, autogestión, mente de principiante y paralelismo. Ahora, la construcción del proceso del acompañamiento terapéutico y de la supervisión propiamente dicho apunta a estas 7 cosas que menciona Loiden. Yo voy a tomar la sexta, perdón, que son las bitácoras de prácticas, que es el elemento clave. En el libro con mayor profundidad, y ya lo hemos trabajado, hablamos del cuidado del profesional para evitar el burnout, los límites en relación al encuadre, las escenas temidas, cuáles son los problemas y qué es lo que puede pasar en relación a eh, la realidad del paciente y frente a nuestra realidad, el concepto de encuadre, saber poner un freno y a su vez hacer el cierre. Estas son actividades propias de la formación que tenemos que tener en cuenta, pero por sobre todas las cosas vamos a hacer foco en la bitácora de prácticas, que es lo que tienen que hacer ustedes al final de la cursada para aprobar la materia. La bitácora es una construcción escrita de lo que nos sucede, de lo que nos pasa. Es un registro que permite compartir el proceso de práctica en tanto y en cuanto me resuena lo teórico, me resuena lo práctico y me resuena mi paso por las instituciones, desde el contenido emocional y desde el apoyo técnico del perfeccionamiento profesional. Si una bitácora tiene todo el contenido emocional y no tiene el apoyo técnico o el perfeccionamiento profesional, articulando la teoría en un terreno de práctica profesional, es muy complicado. ¿Cuál va a ser la finalidad de la bitácora de prácticas? Para que ustedes puedan promocionar y aprobar la materia. Integrar en una crónica, en una bitácora de práctica profesionalizante, todos los libros que fuimos viendo. El otro libro de Leonel sobre notas y reflexiones, el libro de Juanpi de qué atendemos cuando atendemos, y este libro de supervisión colaborativa y covisión. Y además, para esa bitácora, para esa crónica integral, tienen que incorporar bibliografía vista en otras materias, en las prácticas anteriores, como el libro de José, el libro de Dadam, el libro de Clínica en las Fronteras, el libro de acompañantes que vimos en teoría y práctica de la T. La idea es que puedan integrar en esa crónica, en esa bitácora de prácticas, todo lo que fuimos viendo, construyendo de forma escrita el rol de la T en un proyecto integrador. Lo que tenemos que entender, que plantea Leonel como innovador, es que la supervisión es un espacio específico que nos permite orientar en miradas múltiples, o sea, en una multivisión y en una covisión, porque haya muchas miradas no quiere decir que esas visiones sean compartidas. Uno tiene que trabajar en equipo, promover la grupalidad, pero de manera horizontal. Por eso Leonel plantea la idea, que es lo que venimos viendo, también con el libro de Juanpi,
del emplazamiento y de la colaboración horizontal. Son distintas lateralidades donde no hay un supervisor general, sino que se hace un dispositivo que se llama grupo de reflexión, de prácticas, donde se establece una escucha activa y empática del transitar de la T por otros dispositivos de trabajo. Ahora, ¿para qué y quién nos supervisa en este grupo de reflexión de prácticas? ¿Para qué? Porque buscamos perfeccionar nuestra práctica profesional, trabajando el encuadre, revisando los casos, potenciando las virtudes que cada uno de ustedes tiene como futuros técnicos superiores en acompañamiento terapéutico y si siguen estudiando como licenciados en acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el rol profesional se tiene que construir técnicamente. Lo innovador del libro de Lionel es el GRP, que es el grupo de reflexión de prácticas, que implícitamente es lo que venimos haciendo de manera paralela en la cursada. Trabajamos de forma horizontal, si bien yo soy el docente del curso, evito que ustedes se quemen cuando hacen las prácticas con la cursada y demás, fomentando el autocuidado, estimulando la formación académica y que desde lo cotidiano me cuenten qué les pasa para yo poder orientarlos en la práctica desde lo emocional y desde lo técnico. La covisión se implementa con el grupo de reflexión de prácticas. Las miradas múltiples que cada uno de nosotros tiene son la base para que el otro pueda crecer. ¿Qué es el GRP o el grupo de reflexión sobre la práctica que plantea Loiden? ¿Y por qué es importante contar con esta herramienta en el ámbito de la T? Es muy común trabajar con supervisores en un verticalismo o con coordinadores. Y la realidad es que venimos hablando de la cuestión del emplazamiento horizontal y el GRP es un instrumento clave que permite implementar la covisión o las miradas que cada uno tiene sobre la práctica. ¿En qué consiste el GRP como instrumento? Permite implementar la covisión en dos ejes. La contención afectiva permite contener a la T en un proceso de aprendizaje sobre su propia práctica y también desde lo técnico, desde lo profesional, nos permite a nosotros perfeccionarnos de manera horizontal. No es que hay una persona que acumula el poder o que tiene el poder, dice Leonel en el libro, sino que este GRP funciona como un grupo de personas que todos trabajan como ATs, pero que pueden trabajar escuchando al otro de manera horizontal, reuniéndose periódicamente en un encuentro horizontal, no vertical, trabajando lo emocional, lo afectivo, lo profesional y lo técnico. Es un método de conversación que sirve para reflexionar sobre la propia práctica. ¿Cómo se implementa este GRP y por qué es necesaria la covisión en ese proceso? Ya hablamos que tiene dos ejes o dos objetivos. El primero es la contención afectiva, el segundo es el perfeccionamiento profesional. En esta horizontalidad, la persona se abre, cuenta lo que le pasa a través del discurso, que tiene que ser cercano, personal. Más allá de transmitir la información, la persona tiene que contar lo que le pasa sin caer en un proceso terapéutico, sino que uno aprende del otro a partir de la emoción y a partir de las intervenciones que genera, sin juzgar al otro, sin marcar lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o es incorrecto, sino que hay que trabajar la mirada de lo eficiente o lo ineficiente en relación a un encuadre. ¿Por qué? Porque si hablo de lo eficiente y de lo ineficiente, hablo directamente del perfeccionamiento profesional. Entonces yo voy a reflexionar sobre mi propia práctica desde lo teórico, lo académico y lo procedimental. ¿Por qué? Porque yo tengo que potenciar la subjetividad del acompañado en relación a las estrategias que me puede brindar profesionalmente otra persona. Por eso es importante que haya covisión y que haya horizontalidad. Esa covisión, esa mirada que tiene el otro sobre mi proceso, va a permitirme a mí aprender, tener mente de principiante, poder autorregular mi práctica, tanto individualmente como en el grupo, y es ese mirar para adentro que a muchos profesionales les cuesta, que son verticalistas. Entonces hay que trabajar el mundo interno, personal y profesional para poder transformarnos. Es ahí donde entra en juego nuestra mirada interna. ¿Por qué? Porque el GRP tiene que servir para plantearnos una pregunta. ¿Cómo podemos mejorar nuestra tarea? ¿Cómo podemos hacerlo? Es clave tomar centralidad en el dispositivo para reflexionar sobre nuestra práctica. Tener un protagonismo reflexivo, mirar para adentro y decir, esto es eficiente, esto es ineficiente, estoy podrido, estoy cansado, esto me gusta hacerlo, esto no. Ahora, ¿cómo se implementa este GRP en un espacio físico virtual? Zoom, Meet, en alguna aula de alguna institución, en un día y horario a convenir, más o menos hora y media tiene que durar.
Y tiene que haber un rol, que lo plantea Leonel en el libro, que es un sistematizador, que es quien observa todo, escucha, releva los datos y eso que se trabaja en la reunión. ¿Cuáles son estos 4 momentos del GRP? El primero es el encuentro, el segundo es reflexión a partir de un episodio, el tercero conversación sobre la reflexión y el cuarto la sistematización. El primero dura 20 minutos, que es el encuentro, cada uno comenta oralmente lo que le pasó en la semana desde lo personal y desde lo profesional, y de esos episodios en un segundo momento se empieza a reflexionar durante 50 minutos eligiendo un relato y profundizando el grupo cómo lo resolvería y cómo operativiza, cómo ejecuta esa resolución trabajada en equipo. Una vez que pasa eso, se conversa sobre esa reflexión, viendo qué le pasa internamente o individualmente a cada uno respecto de esa solución a la que se llegó. Se trabajan las resonancias internas frente a ese caso que fue elegido, para que finalmente se sistematice en 10 minutos y el que tiene el rol de sistematizador pueda explicar lo que fue escribiendo y recogiendo y tomando sobre la reunión grupal. Fíjense que tenemos hora y media, hora 40 de trabajo más o menos sobre el tema. Estos 4 elementos son claves, estos 4 momentos, mejor dicho, del GRP, nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica y trabajando de manera horizontal. Otros elementos claves de trabajo que tenemos que tener en cuenta, más allá de lo que plantea Leonel, son el autocuidado del profesional, sabiendo que tenemos que tomarnos el tiempo, como vimos al principio de la práctica, del autocuidado del profesional, abordando el burnout, evitándolo, previniéndolo, fomentando equipo, trabajando en grupo y buscando líderes más allá de la horizontalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que esas escenas temidas, eso que nos genera un problema y que puede ser un problema a la larga, genere dificultades. Gestionar los conflictos desde el emplazamiento horizontal, trabajar en equipo escuchando los aportes del otro, fomentando el encuadre, trabajando la identidad profesional, entendiendo que todos somos autoridades terapéuticas en un proceso de trabajo de emplazamiento horizontal conjunto y que todos tenemos derecho a ser escuchados y a poder psicoeducar a los pacientes y asimismo capacitar a estos profesionales. Y finalmente el último elemento, que es la derivación ética. Cuando todo esto no alcanza, uno tiene que saber cerrar los ciclos y generar lo que se llama un cambio gradual o una derivación ética. Y finalmente, ¿qué pasa con una derivación ética? Que esto, si bien ustedes tienen una materia ética, la clave es poder abordar cuándo una derivación es ética y cuándo necesitamos parar la pelota. Para hacer una derivación ética tenemos que tener en cuenta 3 bases. La historia personal nuestra, que puede ser un propulsor, un obstáculo, algo no resuelto nuestro, un punto ciego puede interferir en el acompañamiento terapéutico, puede ser un propulsor, por este tema de la autorrevelación, que ya lo fuimos viendo. La experiencia, el recorrido profesional, es clave ir adquiriendo experiencia, lo que nos gusta y saber lo que no nos gusta, que es lo que les vengo diciendo a lo largo de toda la carrera. Y la capacitación y la especialidad, para esto está esta tecnicatura, para eso está la licenciatura, poder formarnos académicamente desde lo técnico, desde lo profesional y poder abordar la realidad del paciente en tanto en cuanto nuestra formación académica sí nos lo plantee. También hay que hacer una evaluación ética por ahí un poco desde lo utópico. Uno tiene que conseguir el reemplazo antes para que se genere una despedida gradual y el ingreso sea gradual para que la transferencia se pueda distribuir de manera paulatina, si se quiere, y evitar la mala praxis. Por eso se habla de el trabajo en duplas temporales, para que el paciente pueda tener adherencia. Y finalmente, Leonel plantea en el libro de la idea de la T en la virtualidad, por el contexto del COVID-19, que ustedes han hecho la carrera en un contexto de pandemia, lo cual es un desafío y es súper complicado. Tuvo sus comodidades, pero también tuvo sus complicaciones. Lo mismo pasa haciendo ATs en la virtualidad. Una de las chicas de la tecnicatura que es egresada habló de la cuestión de la virtualidad y el AT en la virtualidad es absolutamente posible. ¿Por qué? Porque si hay transferencia y hay adherencia al tratamiento, la calidad de vida del usuario va a mejorar
en tanto y en cuanto no importa el medio, lo que importa es el fin. Entonces se pudo hacer acompañamientos en la virtualidad pese a los problemas que hay. Los nuevos desafíos requieren nuevos profesionales flexibles, permeables, adaptables, y la formación académica es clave para lograr derivaciones éticas y entender que aunque haya pandemia, los ATs se pueden suceder absolutamente igual. Y dejo esta frase de Ignacy Enoch Onuoha sobre el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo en equipo ayuda a construir una unidad de trabajo cohesiva. Si bien somos todos diferentes, este autor Enoch Onuoha plantea que hay que trabajar cohesivamente en equipo, y la cohesión y la coherencia se van a lograr en tanto y en cuanto haya un emplazamiento horizontal. Desde ya, muchísimas gracias. Ya vamos a trabajar en vivo todas estas cuestiones para seguir debatiendo sobre la práctica profesional. Desde ya, un placer haber grabado esta clase sincrónica. Espero haber sido claro y que se haya entendido. Siempre hay que buscar el emplazamiento horizontal y ser agradecidos con nuestra formación profesional, sea cual sea el contexto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.